¿En qué consiste realmente trabajar por Internet? ¿Y hasta qué punto estás a lo mejor tú ya trabajando por Internet y ni siquiera lo sabes? En este vídeo te voy a explicar un poco más al respecto. Bienvenido a mi canal, si todavía no me has encontrado antes, me llamo Tisha Clements, tengo un canal enorme sobre salud integrativa con aceites esenciales. Mucha gente me estaba preguntando cómo hacemos para trabajar por Internet y desde casa, y por eso he querido compartir mis experiencias aquí. Yo soy distribuidora de aceites esenciales y tengo un montón de colegas que también son distribuidores y que trabajan de forma local. La mayor parte de la gente trabaja de forma local, es decir, dando clases en sus determinadas ciudades y contándole los aceites a esas personas. Esta semana hemos estado en el tour de primavera con doTERRA y hemos estado en presentaciones en Barcelona, Madrid y Marbella, aquí en Andalucía. Bueno, Estepona en realidad, donde estoy ahora, y está lloviendo a cántaros, aunque se supone que en el sur de España estoy con un jersey en el mes de abril. Y me llamó mucho la atención que muchos de mis colegas decían, yo no hago nada por Internet, yo trabajo solamente de forma local, pero sin embargo tienen grupos de WhatsApp. Casi todos los líderes tienen su propio, pienso que todos los líderes tienen su grupo de WhatsApp como forma de comunicarse con la gente de su equipo. Y WhatsApp también es Internet, la gente no lo piensa, pero va por conexión a Internet. No va por lo tienes en tu teléfono, pero está usando la conexión a Internet, por eso que puedes hablar gratis con cualquiera en cualquier parte del mundo a través de WhatsApp. WhatsApp es Internet y mucha gente no se da cuenta que eso también es comunicarse por Internet o trabajar por Internet. Luego, otro montón de gente tiene páginas en Facebook, ya sea tu perfil propio de Facebook, muchos estamos en Facebook, mucha gente, o en Instagram, a lo mejor estás colgando tus fotitos en Instagram o utilizas Twitter o alguna otra de las tantas redes sociales que hay, eso también es Internet. Luego mucha gente tiene ahí un perfil y tiene amigos, tiene contactos, tiene seguidores y no necesariamente están promocionando doTERRA con ellos, lo cual me parece un grave fallo. Si estás haciendo un negocio de algo por Internet y quieres compartirlo, pues parte de la gente que tiene que saberlo son las de tu entorno. Evidentemente que hay limitaciones porque lo que publicas en tu perfil personal debería ser pues por lo menos 90% tuyo personal, explicando quién eres tú, tu vida, qué está pasando, ¿no? Y colgando material que pueda ser inspirador para los demás y positivo. Y luego puedes hablar más específicamente de tu producto en un 10% de las publicaciones, no más, porque si no tus amigos también dirían qué pasa con esta tía que está siempre publicando cosas de trabajo, ¿no? Pero luego tienes también las páginas en Facebook, son gratis, cualquiera las puede tener, y ahí sí que puedes poner, digamos, 90% información sobre negocio, información sobre tu producto, sobre aquello que estás vendiendo, incorporándolo en tu vida personal, evidentemente. Una cosa que también la gente se equivoca un poco es que estar comercializando un producto, como son los aceites esenciales, a través de las redes sociales no significa que te vuelvas un vendedor de productos. El producto del mes es tal y te cuento las propiedades y esto es lo único que hago. A ver, yo cuento las promociones. Una vez al mes explico las promociones de doTERRA, simplemente por informar. Pero normalmente en mis vídeos, en mis cosas de canal no estoy en plan propaganda, estoy contando mis experiencias personales. Y eso es algo que es muy importante que lo hagas, porque la gente no, si quiere ver un anuncio de televisión, pues lo mira en la televisión, y si quiere simplemente comunicarse con una gran empresa, pues busca la página de la empresa. Si te lo van a comprar a ti en redes sociales es porque les gustas tú como persona. Por eso me parece una súper equivocación que en muchas páginas la gente empieza a promocionar doTERRA y por pura vergüenza, supongo, no pone como foto de perfil su cara, pone un logotipo, pone una botella de aceite o un conjunto de aceites, pero no muestra quiénes son ellos. Y ese es un gravísimo error, porque ¿cómo quieres que hagan negocios contigo si no saben quién eres? De modo que muéstrate como eres, comparte lo que eres, comparte tus experiencias, hazlo con regularidad. Y luego, por supuesto, hay 20.000 técnicas de cómo hacerlo mejor por Internet. Si quieres saber más de ese tema, estoy preparando un curso que voy a sacar. Todavía no tengo exactamente tomada la forma, pero te invito a suscribirte a este canal si quieres ver más vídeos, suscribirte a mis emails que son gratuitos. Los tienes en mi página web, tishaclements.com, y ahí vas a poder entonces seguir informado, y cuando saque algún curso al respecto lo avisaré. Publicar en redes sociales, trabajar por Internet requiere constancia, requiere tiempo, porque la gente tiene sobre todo que conocerte, les tienes que gustar y después tienen que sentir confianza en ti.
De modo que es muy importante ese contacto y para eso viene genial el vídeo, porque la gente te puede conocer mucho mejor cuando estás hablando con ellos cara a cara, pueden conocerte mejor como persona. Y es importante que seas tú misma, que de verdad mismo, si eres varón, que cuentes las cosas directamente como eres, no tienes que fingir ser otra persona. Me llamó mucho la atención que en estos eventos de España un montón de gente me dijeron, ay, ahora que te veo en persona, eres igual que en los vídeos, es que se te nota igual que en los vídeos. Y digo, vale, sí, es que esta soy yo. Tal como me ves en el vídeo, igual soy en la vida real, no soy una persona diferente cuando hablo ante la cámara que cuando hablo con un amigo. Evidentemente voy a hablar diferente con una amiga que estoy hablando de, yo qué sé, cosas personales, que con una persona que voy a estar hablando específicamente de temas de trabajo, pero soy yo, esta soy yo. Y eso es lo que vas a conseguir teniendo más éxito, es desarrollando tu marca personal, mostrándote cómo eres tú, genuinamente tú, con esas idiosincrasias y locuras de tu propia personalidad. Eso es súper valioso, así que te invito a ser tú mismo, compartir y darte cuenta que no es tan complicado llegar a más gente simplemente de una forma organizada. Para trucos prácticos, como digo, hay 1000 técnicas, pero el punto básico es ese: sé tú mismo, comparte con regularidad y no tengas vergüenza de dar la cara. Y eso es conectar con otras personas, que puedes hacerlo de forma física o en redes sociales. A fin de cuentas, estamos conectando y eso es lo que importa. Poder establecer una relación con otras personas y ayudarles con aquellas cosas que necesiten ayuda. Espero que esto te haya resultado útil. Si te gustó, suscríbete al canal, dale que te gusta, déjame un comentario abajo, cuéntame si tú ya haces cosas en redes sociales, en cuáles redes sociales haces más. Y si quieres, te interesa más información de ayuda al respecto, déjame un comentario de qué es lo que más te gustaría saber, qué cosas te faltan, qué aspectos tienes todavía dudas o te gustaría saber más. Así lo puedo incorporar en próximos vídeos o en aquel curso que estoy preparando. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo con más información sobre cómo crear una vida que a ti te guste en tus propias condiciones y sin jefes. Muy importante. Ánimo y sigue adelante, que esto vale la pena.